Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a terminar de definir el problema y resolverlo, el problema de difusión en estado estacionario de calor en una aleta en coordenadas rectangulares. Nosotros habíamos terminado de armar, del video anterior habíamos terminado de armar la matriz A, que nosotros habíamos obtenido un problema, digamos, el problema diferencial lo habíamos convertido en un problema matricial, en un problema donde tenemos una matriz A por X igual a B, es decir, la matriz A que son la matriz de los coeficientes, la matriz X que son la matriz de las incógnitas, y la matriz B, el vector X y el vector B, que son el vector de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, lo que nos quedaría por desarrollar es el vector B, escribir el vector B, el X y la forma de resolución, que es la que nosotros realizamos en la teoría, la que realizó Omar en la teoría, que consiste en hacer cálculos iterativos hasta aproximarnos a una determinada, a la solución, ¿no es cierto?, con un determinado error. Así que bueno, nosotros para definir el vector B, que es el vector de los resultados, fíjense que es un vector lleno de ceros y que en la primera posición está U0, que esta primera posición se corresponde a la condición de borde de la raíz de la aleta, o sea, la temperatura en la raíz de la aleta. Así que lo que nosotros vamos a escribir entonces, vamos a hacer uso de vuelta de la función ceros, ¿no es cierto?, para definir un vector B que tiene ceros y nosotros le vamos a decir ceros de tamaño n, 1. Si nosotros le decimos ceros de tamaño n, nos hace una matriz de n por n. Ahora, si le decimos de n por 1, nos hace un vector vertical, digamos. Definimos esto, el vector b, y después lo que vamos a tener que acceder, fíjense, vamos a hacer la pruebita aquí, vector b, todos ceros, ¿no es cierto? Acá en el workspace nos podemos fijar que el vector b tiene 6 componentes. Y si nosotros queremos modificar el elemento número 1, digamos, a vuelta lo que hacemos es decir, el B1 vamos a cambiarlo por el U0. El U sub 0. Ahora bien, hasta el momento no habíamos definido, si nosotros le damos a run, fíjense que nos va a decir que, bueno, que no tiene U sub 0 porque hasta el momento no lo habíamos definido eso. Eso lo podemos definir acá en las constantes del método, o bueno, lo podríamos definir más cerca, pero bueno, el U sub 0, recuerden que era el T0 menos el TA. Bien, así que bueno, ahora si le damos a run, esto va a funcionar. Perfecto. Pues bien, ahí ya tenemos definido el vector B. Si quieren verlo el vector B, lo podemos ver acá abajo. Tiene un número 30 y 0 en los demás. Ahora bien, después de definir el vector B, deberíamos continuar con definiendo el vector de las incógnitas. Si ustedes recuerdan lo que hicimos en la teoría, la primera vez que hacíamos un cálculo, ¿no es cierto? El vector de las incógnitas le poníamos todos valores 0, obteníamos un nuevo... Es decir, a ver, ¿cómo vamos a resolver nosotros? Vamos a hacer un método iterativo. Exactamente se llama el método de Jacobi. Es con el método que nosotros vamos a resolver y con el que resolvimos esos sistemas de ecuaciones de 3×3 que armó Omar en la teoría. Entonces, si ustedes recuerdan, para obtenerla, él había obtenido unas ecuaciones y lo que hacía era primero asignarle valor 0 al x y z, con ese calcular un nuevo x y z, esos nuevos valores los volvía a poner en la ecuación y iba obteniendo nuevos x y z que cada vez digamos, que hasta un cierto punto en el cual los decimales ya no cambiaban. Eso es lo que hizo él, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a hacer lo mismo, es la misma idea. Entonces, inicialmente el vector de las x es un vector que está lleno de ceros del tamaño n. Bien. Ahora bien, vamos a terminar definiendo
cómo resolver el problema. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Nosotros dijimos, lo vamos a hacer con el método de Jacobi. Entonces, si ustedes recuerdan, el método de Jacobi lo que hacía era descomponer, por así decirlo, la matriz original en distintas matrices. Bueno, entonces como decíamos, el método que vamos a utilizar para resolver es el método de Jacobi. Si nosotros recordamos lo que habíamos escrito en la teoría, era algo por el estilo. Nosotros teníamos el problema matricial de la forma A por X igual a B, y nosotros descomponíamos, digamos, o dividíamos la matriz A original en una matriz R y D. La matriz D es la matriz que tiene solo los elementos de la diagonal, y la matriz R es lo que tiene todos los otros elementos excepto la diagonal, o sea, en la diagonal hay ceros. Entonces, si nosotros reemplazábamos R más D por A, ¿no es cierto? Esto no cambia, se mantiene en igualdad. Y lo que nosotros podemos hacer es ahora hacer una distributiva acá, R por X y D por X, así que, y pasar hacia el otro lado la R por X. Entonces nos queda D por X igual a B menos R por X. Y luego podemos despejar la D calculando la inversa de la D, que lo que habíamos dicho era que esto era mucho más sencillo porque era la inversa de una matriz que solo tiene elementos en la diagonal. Entonces teníamos la inversa de la matriz multiplicando por B menos R por X, y acá, bueno, agrupábamos las distintas matrices y vectores, y teníamos una ecuación de la forma que X era igual a B por X más C. Y en realidad, si nosotros la generalizábamos a esto, obteníamos lo que es la ecuación de recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que nosotros tenemos un X inicial en el I0, por ejemplo, que son, por ejemplo, el vector X lleno de 0, que lo multiplicamos por B, le sumamos C y nos da el X1. Ese X1 lo metemos de vuelta aquí, ahora ya X1 con valores distintos de 0 porque van a estar sumados a C, lo multiplicamos por B, le sumamos C y nos va a dar el X2. Y el X2 lo metemos aquí nuevamente y nos va a dar el X3, y así vamos a ir calculando vectores X solución hasta que eso lo podemos calcular infinitamente. Nosotros debemos decir el momento en el que pare. Y el momento en el que pare va a estar relacionado con el error que nosotros queremos que tenga esa solución, o que permitimos que tenga esa solución. Así que si nosotros queremos escribir esas cosas aquí, nosotros lo que primero tenemos que decir es, bueno, a ver, tenemos que obtener R y D, ¿no es cierto?, a partir de A. Así que, bueno, por ejemplo, haciendo uso del comando diag, que ya habíamos hecho uso anteriormente, si nosotros hacemos uso doble del diag, es decir, si nosotros, fíjense, escribimos diag de A, fíjense que obtenemos esa matriz que solo tiene elementos en la diagonal. Entonces, nosotros vamos a definir D como diag de A. Después tenemos que definir R, que R viene a ser todos los elementos de la matriz excepto los de la diagonal. Así que nosotros esto lo podemos calcular como A menos D. ¿Está bien? Si nosotros hacemos A menos D, fíjense, vamos a hacer acá, vamos a correr esto, y si nosotros hacemos A menos D, ahora R, fíjense que tiene los 1 y los 1 por encima y por debajo de la diagonal principal, y la diagonal principal todo 0. Así que bueno, después de haber calculado ese D, ese R, lo que podemos hacer es calcular la D a la menos 1 y asignarle el C. D menos 1 por B es el C, y así que vamos a escribir eso, C, que es igual a la inversa, vamos a escribirlo aquí, a la inversa de la D por B por
por X, perdón, por X, por B, y el B este, que viene a ser B grande, viene a ser menos la inversa de D por el vector X. Menos la inversa de por R por X. Por R por X. Bien, hasta ahí no hay problema. En realidad lo que nosotros vamos a hacer, en realidad vamos a hacer una cosita, vamos a dejarlo hasta ahí, porque ahora vamos a ver una cosa más. Ahí estaría. Ahora, nosotros tenemos que escribir, voy a cambiar la ecuacióncita esta. No, estaba bien. Está bien. La inversa de D por R, eso era B y la X quedaba fuera. Está bien. Así que nosotros deberíamos escribir la ecuación de recurrencia. La ecuación de recurrencia es X igual a B por X más C. X igual a B por X más C. Fíjense que ahí ya nos da el primer valor de X. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir viendo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, X, inicialmente X es todo cero. Ahora, yo voy a hacer la cuenta esta. La hago acá, X. Así que X ahora es 30. Tiene 30, digamos, en el primer elemento y 0 en los demás. La vuelvo a hacer. Y ahí ven cómo va cambiando, ¿no es cierto? Entonces fíjense que, bueno, en este momento, digamos, se completaron todos los ceros, han cambiado todo de valor. Y nosotros lo podemos seguir haciendo. Y fíjense cómo va cambiando y van aumentando los valores. Van a aumentar hasta que en un momento no aumenten más. Y ese momento va a ser el que va a parar. Entonces, para nosotros hacer esto de manera automática, digamos, lo que vamos a hacer es hacer uso de una función que se llama while. Entonces, nosotros vamos a hacer esto para lograr que el programita repita eso de manera indefinida, o sea, de manera hasta que se complete algún error, hasta que se verifique alguna condición. Nosotros vamos a hacer uso de del comando while. Entonces vamos a decirle while la norma de A por X menos B sea mayor que el error, que haga la cuenta. Vamos a crear una X grande donde vamos a ir guardando las X. Entonces vamos a hacer X grande, X chica. Entonces, fíjense, esto lo que va a permitir, esto se llama un bucle. Hay distintos tipos de bucle, pueden ser for, if. En este caso, nosotros usamos el while, quiere decir, bueno, mientras esta condición que está escrita acá arriba, es decir, la norma vendría a ser el valor absoluto de este vector resultado, ¿no es cierto? De esta cuenta de
de esta cuenta sea mayor que el error, que siga haciendo los cálculos. Es decir, que siga calculando un X. Ahora, yo para ir teniendo el avance de los X, lo que quiero hacer es cada vez que hace esta cuenta que me lo guarde en una X grande que considere yo. Entonces, va a calcular el X inicial, lo va a guardar en la primera posición. Calcula otro X, lo guarda en la segunda posición. Como vectores en una matriz. Va agregando columnas. Entonces, una cuestión que nosotros debemos definir previamente esta X, y la vamos a agregar, le vamos a poner que tenga las X iniciales, o no, en realidad lo vamos a dejar lo vamos a dejar ahí, vacío, y después le va a ir sumando ya el primer cálculo, que es el del 30 y todos ceros. A esto le ponemos punto y coma, y esto debería funcionar. Ajá, ¿qué dice? Ah, el error. Bueno, me olvidé de definir el error, o sea que tenemos que definir el error con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, 0,001 podríamos definir el error, eso lo podríamos cambiar. Y ahí está, ahí debería funcionar, ya funcionó. Y lo que nos quedaría por hacer es hacer una gráfica. Entonces, nosotros deberíamos hacer una gráfica de los distintos puntos de la aleta y el valor de X en los distintos puntos de la aleta. Entonces, nosotros con eso lo que podríamos hacer, podríamos definir primeramente podríamos definir un E sería el espacio, y ahí definimos los puntos. O sea, los puntos serían desde 0 que aumente en H hasta L, que serían los 40 milímetros. Eso nos va a generar un vector que va a decir 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 hasta 40. En realidad depende del paso de H, que H acá estamos viendo que es 0, 0, 80. Y entonces lo que nosotros podemos graficar es E, X. Y creo que esto debería funcionar bastante bien. Y ahí tendríamos entonces, esta sería la gráfica de la función U. Ahora presten ustedes atención que la función U era T0 menos TA. Es decir, por eso arranca en 30, cuando T0 decía que era 50. Entonces, si nosotros queremos conseguir la gráfica de la función temperatura, deberíamos sumarle a todo esto la TA, y entonces nos cambiaría el rango, digamos, de la gráfica. Pero la gráfica tendría la misma forma. Entonces ustedes ven que es una caída, ¿no es cierto?, que va cayendo en la función exponencial. Y bueno, tenemos graficado cada uno de los puntos. Esta sería de 0 hasta L, que es la aleta, el largo de la aleta, y cuál es el valor de la temperatura en cada uno de esos puntos. En la raíz es 30 porque es T0 menos TA, o sea 50 menos 20. Y luego a medida que se va avanzando hacia el final de la aleta, la temperatura se aproxima casi a la temperatura ambiente. O sea, se va enfriando, se va disipando la temperatura en este disipador de calor. Y hasta aquí el video de hoy.